Y hoy en comunicación exponemos una experiencia de cambio familiar. Muy atentos entonces a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Nuestras metas de hoy son las siguientes. Usar un tono de voz adecuado durante la exposición de la experiencia. Explicar de qué trata el texto y para qué se presenta la experiencia. Expresar ideas sobre la experiencia de cambio de forma clara y emitir una opinión sobre la experiencia y el uso de los materiales durante la exposición. Niños y niñas, recordemos que en la actividad anterior, Leonela siguió una serie de pasos para preparar su presentación antes de la exposición. Seguro que esto les sirvió a todos ustedes como un ejemplo para preparar la exposición que el día de hoy realizarán sobre la historia de familias que lograron superar cambios. Es momento de responder algunas preguntas sobre la exposición de Leonela. ¿Cómo presentó Leonela estas historias? Bien, Leonela después del saludo inició la presentación de sus historias y tú ya lo viste ayer. Ella mencionó el título de su exposición. Aquí lo dice, Historias de familias que salieron adelante. Y recién continuó con la presentación de las personas de las cuales daría a conocer sus historias de superación. ¿Sobre qué tema expuso Leonela? Aquí ella lo menciona al inicio de su presentación, historia de familias que salieron adelante. Y tú también realizarás el mismo tema o algo parecido como esto, que es historias de familias que superaron cambios. ¿Qué materiales usó para presentar su exposición? También el día de ayer lo observaste cuando Leonela presentó las historias de estas familias en un papelógrafo. Y también se apoyó de algunas imágenes como ustedes pueden observar. ¿Para qué habrá presentado esas historias? A ver, niños y niñas, Leonela presentó estas historias, pero ¿para qué? ¿Para qué lo hizo? Sí, todos sabemos que es para dar a conocer estas historias, pero ¿para qué nos sirve conocer a todos nosotros sobre las historias o las experiencias de otras personas o de otras familias? Ya recordaste, ¿verdad? En actividades anteriores hemos visto que estas historias nos sirven a nosotros de experiencia, ¿no? Pues bien, para también lograr cambios o superar dificultades. Continuemos entonces hablando acerca de cómo tú podrás realizar la exposición el día de hoy. Presten mucha atención, niños y niñas. Y es momento de reflexionar sobre cómo te has preparado para exponer la experiencia de cambio familiar. Muy bien, entonces seguro que ya te estás haciendo algunas preguntas como estas. ¿Ya tengo claro qué haré en mi exposición? O tal vez, ¿he seleccionado y organizado la experiencia de cambio familiar que voy a exponer? O quizás esta pregunta, ¿he definido para quién haré mi exposición? O quizás esta otra pregunta que dice, ¿preparé mis materiales y sé cómo presentaré mi exposición? Son muchas preguntas que a veces generan dudas. Recuerden, niños y niñas, que ayer vimos qué pasos podrías realizar para preparar tu exposición. Pero ¿qué te parece si recordamos un poco lo que hicimos ayer para que aclares cualquier duda que tengas antes de tu exposición? Y para aclarar cualquier duda antes de preparar tu presentación para la exposición, debiste responder a estas preguntas. Lo hiciste, ¿verdad? En caso de que no lo hayas podido realizar, es momento de que lo hagas para mejorar tu exposición antes de realizarla. ¿Para qué haré la exposición? Eso lo haremos para dar a conocer una historia de cambio y superación ante la crisis o ante un problema. ¿Para quién haré la exposición? Eso también ya lo sabemos, ¿verdad? Para
mis compañeros, compañeras y para mi familia. ¿Qué experiencia de cambio presentaré en mi exposición? Esa experiencia de cambio será una experiencia de algún familiar o amigo que haya superado una crisis, un problema o una dificultad. ¿Cómo lo haré y cómo me expresaré? Eso tú también ya lo sabes. Dice, tendré en cuenta una planificación. Se refiere a la planificación que el día de ayer también ya se te mencionó paso a paso. Y me expresaré con claridad. Para esto, recuerda practicar antes de tu exposición. Y es momento de revisar con un familiar tu presentación y ensaya tu exposición. En este momento daremos a conocer paso a paso cómo realizarás esta revisión. Para que puedas tomar un ejemplo, veremos cómo es que Leonela realizó su exposición. Muy bien, entonces iniciemos. Primer paso, revisa el papelote o mural con el título de la exposición, así como lo hizo Leonela. Pues bien, el título tú también ya lo sabes, ¿verdad? Ella realizó 2 historias, por eso tiene 2 títulos. Luego, vuelve a leer el texto escrito de la experiencia. ¿Por qué tendrás que releer la historia que has escrito en tu papelote? Porque de esta manera podrás recordar algunos datos o informaciones que serán importantes resaltar o mencionar durante tu exposición. Finalmente, revisa tus notas, esquemas, fotografías o dibujos y otros materiales que tú hayas colocado como material de apoyo. Ubique el espacio para la exposición. Esto significa que buscarás dentro de tu casa un lugar que tenga iluminación y un espacio suficiente para colocar tus materiales, así como lo hizo Leonela. Muy bien, entonces continuemos con el siguiente paso. Paso número 2. Ensaya tu exposición frente a un familiar y pídele que te evalúe, así como lo hizo Leonela al reunir a todos los integrantes de su familia para que observen la práctica que ella estaba realizando antes de su exposición y de esta manera ellos le darían algunos consejos. Luego mejora tu exposición según sus aportes. Usa esta ficha y señala qué puedes mejorar. Esta ficha tendrás que colocarle los checks según correspondan al sí o al no hayas cumplido. Como organicé mi exposición mostrando la relación entre el texto de la experiencia y las fotos o dibujos, notas, esquemas, etc. ¿A qué se refiere esto? A ver, recuerda lo siguiente. Si tú utilizas fotos o dibujos o cualquier otro tipo de esquema, recuerda que estos materiales deben representar lo mismo que estás mencionando en tu historia. No pueden ser diferentes. Expuse mis ideas de forma clara. El día de ayer vimos que tendrías que ordenar previamente tus ideas según el orden en que ocurrieron. Recuerda también grabarte en un video o tal vez un audio para que te puedas escuchar y tratar de mejorar. Utilicé los materiales durante la exposición. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, los materiales no los puedes tener aislados, alejados de ti. Tienes que utilizarlos, manejarlos, señalar con tu mano, de repente mostrarlo a la persona que está escuchando tu exposición. Usé un volumen de voz adecuado. Como te vuelvo a repetir, puedes tú practicar de repente grabando tu voz en un audio y de esa manera podrás mejorarlo. Entonces, rellenarás o completarás con checks esta tabla según tu criterio. Recuerda que aquello que, por ejemplo, donde has colocado que no lo has realizado correctamente, eso es lo que tú tienes que mejorar o practicar para que tu exposición te pueda salir muy bien. Paso número 3. Al momento de exponer, publica todos los materiales que preparaste para la exposición en el papelote o mural.
y ubícate en el espacio que elegiste para presentarla, así como lo hizo Leonela, que ubicó su papelote y materiales en el espacio que eligió dentro de su casa. Y ella se colocó a un lado para no tapar sus materiales y de esta manera todos poder apreciarla bien. Toma en cuenta lo siguiente. Saluda antes de empezar la exposición. Leonela nos mostrará los ejemplos de cada uno de estos puntos. A ver, Leonela, empecemos. Hola a todos, soy Leonela. Al iniciar la exposición de la experiencia, presenta información sobre el familiar de quien expondrás. Voy a exponer la historia de familias que salieron adelante. Él es Wilson, es dueño de un restaurante de comida de la selva. Presenta con claridad tus ideas sobre la experiencia y menciona cuál fue el cambio que se realizó. Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de venta online. Usa un tono de voz adecuado para presentar tus ideas. Usa tus materiales durante tu o la exposición. Estos dos puntos ya lo vimos anteriormente. Termina tu exposición reflexionando sobre la experiencia de cambio familiar. Algo importante en lo que todos debemos reflexionar es que ellos dicen que en tiempos de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. Opina qué te pareció y qué podemos aprender de esta experiencia. Opino que Wilson y su hermana son personas muy ingeniosas y valerosas, ya que se reinventaron al encontrar una solución a su problema. Agradece a tus familiares por permitirte compartir esta experiencia. Muchas gracias a todos por permitirme compartir con ustedes esta historia que nos brinda una experiencia de superación. Bravo, Leonela, lo hiciste muy bien. Paso número 4. Luego de la exposición, comenta con un familiar cómo te sentiste durante la exposición, así como lo está haciendo Leonela. Y se lo comenta a sus familiares. Recuerden que en actividades anteriores hemos visto que debemos expresar nuestras emociones. De esta manera las superaremos y sobre todo nos calmaremos. Pues bien, finalmente evalúa cómo ha sido tu participación durante la exposición y cómo te ayudaron los materiales para explicar la experiencia. Eso también lo podrías hacer con la ficha de autoevaluación que haremos a continuación. Muy bien, niños y niñas, recuerden que para la exposición simplemente, si tú has seguido todos los pasos, entonces ya estás listo y preparado. Entonces ya puedes presentar tu exposición. Y para finalizar, tú ya sabes, evalúa tus metas, coloca los checks según corresponda y es momento de preparar tu exposición.